¿Qué tal, queridos? Bien, ¿no? Adivinen, ¿qué vamos a hablar? Sobre la santidad, ¿no? No. Ya es suficiente con la santidad, lo que hemos aprendido. Hoy día creo que vamos a tocar un tema que si no lo estamos haciendo, deberíamos pedirle perdón al Señor. Así que vamos a estudiar sobre cómo estamos entregando el Evangelio. Es un tema, es muy rico tener nuestros templos con aire acondicionado, buenos asientos, buen audio, buen grupo de alabanza, buen bajista, buen guitarrista, buen piano, buenos micrófonos, buen sonido. Y las almas se están perdiendo. Estamos muy cómodos hoy día en nuestras iglesias. Como reza una canción que hace mucho tiempo, y vuelvo siempre, cada vez que me acuerdo, toco este tema. No les voy a cantar porque ahí sí que sería un desastre. Hay un trío que se llama el Trío Evangelista, muchos de ustedes lo conocerán, ¿no? Y en una de sus canciones dice: las almas se están perdiendo y en mi iglesia aún hay lugar. Mateo capítulo 28, por favor. Versículo 18. Bueno, 16, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron. ¿Perdón? Capítulo 28. Ahí sí, ahora sí. Bien. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta es la conclusión. Como Él tiene el poder y toda potestad se sujeta a su poderío, Jesús entonces ahora con esa autoridad les dice a los suyos, a los 11, ¿no? Porque ya Judas no estaba y todavía el reemplazante no estaba. Y les dice a los 11: por tanto, vayan y aquí hacer bonitos templos. No es malo, no es malo tener un templo cómodo. Vayan y hagan convivencia entre ustedes. Vayan y hagan estudios bíblicos, que no es malo. ¿Cuál fue el mandato? Esta es una orden. Y es una orden ni nada más ni nada menos que del Señor Jesucristo, a quien nosotros le obedecemos y somos sus esclavos. Somos esclavos de Él, ¿no? Y el esclavo hace lo que su Señor le dice. Qué interesante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para contextualizar este texto, ¿sabe en qué tiempo se escribió esto? Este evento se escribe cuando Cristo resucitó de los muertos y se presenta durante 40 días con los suyos. Cristo, cuando habla con los suyos, con estos 11, estaba ya Cristo resucitado. Ya había salido del sepulcro y con poder se había levantado, y durante 40 días comienza a darle instrucciones a los suyos. Y durante estos 40 días no le dijo Jesús: muchachos, vengan para acá, vayan, tú Pedro, tú haces esto, haces este otro, construyen lindos templos, buen audio, etc. Bueno, decir que no estoy en contra de estas cosas.
Pero en el cristianismo hay prioridades y Jesús marcó muy bien la prioridad. Ustedes vayan y evangelicen. Ese es el mandato. Pero hoy día estamos muy cómodos en nuestras congregaciones. Nos da vergüenza muchas veces entregar un panfleto, un volante, un tratado. Menos abrir nuestra boca. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Y los que llegan a nuestra iglesia, la mayoría tal vez son por contactos de las redes sociales. Me llamó un hermano una vez. Estaba en la casa y obviamente después hablé con el hermano así y lo corregí. Y me dice: pastor, estoy hablando con un vecino y ya lo tengo casi convencido para que acepte a Cristo. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que falta? Que usted le dé el último palo. Usted le diga las últimas palabras para que se entregue a Cristo. Oh, fue una bomba en mi corazón eso. Queridos, ¿cuántos de los que estamos acá hemos sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos? Vamos, sin temor. Hay muchos, sí. También ella, también tu mamá. Bien, dile que levante la mano entonces. Eso es. Qué bien, hermanos. Queridos, si tú has sido sellado con el Espíritu Santo, tienes la autoridad de anunciar el Evangelio eterno. Si tú callas, si tú no pregonas el Evangelio, te invito a que medites en esto. Porque no es posible que un cristiano guarde silencio. No es posible. Y eso nos debería avergonzar rotundamente delante del Señor. Adoramos a nuestro Dios, nos gozamos, abrimos las Escrituras y nos gozamos en la seguridad de salvación. Muchas veces decimos, y bien lo decimos, que Cristo derramó su sangre por nosotros, Cristo murió en el madero de la cruz, Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Conocemos todas las promesas de Dios, pero ¿y qué de los necesitados? Querido, si tú estás sentado ahí, es porque alguien te anunció el Evangelio. Alguien lo hizo. No te llegó la señal del cielo, un sobre dirigido a tal persona y tú eres salvo. No te llegó eso. Entonces ahora quiero meditar con ustedes. Ahí en Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10 lo he titulado La necesidad. Versículo 14 y versículo 15. Quisiéramos, por favor, obviamente no puedo abarcar por el tiempo, poder responder a estas 3 preguntas que hay acá. Pero yo creo que usted en la intimidad de su corazón, cuando esté a solas con el Señor, las puede responder. Estas preguntas que hay acá, que el apóstol Pablo hace. Y como le he titulado, la necesidad, en 3 preguntas. Bueno, vamos al versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Los que me han escuchado tal vez en Radio Armonía, en el programa Viviendo el Evangelio, tocamos este tema. El Evangelio tiene una buena y una mala noticia.
La mala noticia es que todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Qué impresionante. Pero ¿quién va a hacer este trabajo? Si ustedes tuvieran recursos, paguen entonces a personas para que hagan este trabajo de entregar folletos y denunciar. No, hermanos. Tomemos en serio esto. Nadie, ningún ente en este mundo está autorizado para anunciar el Evangelio excepto la iglesia de Jesucristo. Nadie más. Nadie más. ¿Y si no lo hacemos? Quisiera preguntar, no con el afán de avergonzar a nadie, pero tampoco quiero que me respondan ni levantando su mano. Por favor, no lo haga. ¿Cuántos de los que estamos acá ha llevado alguna vez en su vida cristiana una persona a los pies de Cristo? Solo una. Una persona a Cristo, solo una. Eso nos puede llevar a meditar muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas personas ha llevado a Cristo? ¿Cuántas personas usted ha tenido tiempo para a sus vecinos de hacer estudios bíblicos en su casa con incrédulos, de visitar a los vecinos, de hablarles de Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y Jesús dijo ahí: vayan, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8, deben de conocerlo de memoria. Pero recibiréis poder. Ese poder es el Espíritu Santo. Queridos, después que se fue el Señor, 10 días después, descendió el Espíritu Santo ahí en Pentecostés. 10 días después. Es decir, 50 días de la resurrección del Señor hasta Pentecostés, está el Espíritu Santo descendiendo. Y ese es el poder que el Espíritu Santo les entrega a los suyos, un poder sobrenatural para que puedan anunciar las maravillas del Señor. Como dije en la mañana o en alguno de estos días, no necesito que el pastor Héctor me dé un certificado del seminario Guillermo Strong para hacer e ir a predicar el Evangelio. No lo necesitamos. Queridos, tenemos que abrir la boca. Mire el texto nuevamente. ¿Cómo predicarán? Tengo que abrir mi boca para predicar del Evangelio. Tengo que predicar. Tengo que anunciar el Evangelio. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo conocerán al Señor si la iglesia está adormecida? Si la iglesia duerme. Queridos, hay que despertar. En mi congregación estoy dando una serie de mensajes que va a durar hasta octubre, noviembre de este año. Y solamente le puse un puro título: la iglesia fuera del templo. Necesitábamos sacar a la iglesia fuera del templo para que pueda tomar la red y la pueda tirar y pueda tomar peces, pescados, para la gloria del Señor. Pero lo estamos haciendo. Queridos, anhelo, recuerdo con añoranza todas las veces que sí íbamos nosotros, cuando joven, en los puntos de predicación a anunciar la palabra del Señor por las calles. Muchas veces se nos agotaba la batería y a cuello pelado, anunciando a Cristo. Así lo hacíamos. Hoy día, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Lo hacemos? Y estas son 3 preguntas. Ahora quisiera, por favor, llevarlos ahí al libro de los Hechos. Porque ya tenemos que resolver estas 3 preguntas, pero no lo vamos a hacer ahora. Hechos, capítulo 4, versículo 20. Pedro y Juan estuvieron presos. Y una vez que los soltaron, y después vamos a descubrir por qué estaban presos,
Pero mire por favor el versículo 20. Porque no podemos, no queremos, ni tenemos la mínima intención, dice Pedro con Juan, de dejar de decir lo que hemos visto del Señor Jesús, lo que hemos visto y lo que hemos oído del Señor Jesús, sus enseñanzas, cómo Jesús vino a este mundo y se entregó. Marcos capítulo 1 así lo dice, capítulo 1 versículo 1. Este es el principio del Evangelio del Hijo de Dios. El Evangelio es buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que Jesús vino del cielo y vino a este mundo, tomó forma de hombre, se encarnó, se hizo hombre, se humilló a lo sumo y Dios lo exaltó a lo sumo y entregó su vida por los que han de ser salvos. Ejemplo tenemos, ¿no? Pero queridos, estamos en un relajo de verdad. Las prioridades no las tenemos claras en el Evangelio. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes en su vida cristiana ha llevado una persona a los pies de Cristo? Y nos decimos cristianos, nos decimos seguidores de Cristo y no hablamos del Evangelio. Y esto deberíamos caer rendidos a los pies de Cristo, avergonzados, porque no estamos haciendo el trabajo. ¿Y sabe por qué no estamos haciendo el trabajo? Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 15. 7 veces dice Jesús a las iglesias, yo conozco tus obras. 7 veces. A cada una de las iglesias dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. No podemos engañar al Señor. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses helado o hirviente, dice el texto original. Pero una de las dos. Pero ninguna de las dos somos. Y le está criticando a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo lo está haciendo. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto, dice el texto original, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué motivo? Mire por favor el atrevimiento de la iglesia del Señor Jesús. Porque tú dices, yo soy rico. Eso dice la iglesia. Tengo buenos autos, una buena carrera, una buena profesión, una buena casa. Tengo mi familia formada. Pastor, tengo otras prioridades en la vida. Pastor, no me quiero casar. Si el casamiento es para los viejos. Yo quiero disfrutar la vida. Y ni me hable de hijos, porque me van a esclavizar. ¿Cuáles son tus prioridades, queridos? Miren lo que la iglesia le responde. Cómo el Señor descubre en la iglesia este pecado que había dentro de la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué atrevimiento, ¿no? De la iglesia, al decirle eso al Señor. Pero tenemos el deseo siempre de levantar nuestras manos al cielo y decirle, gracias Señor por la salvación. Y las almas se están perdiendo. Mañana van a venir personas que no conocen al Señor. ¿Te atreverías a acercarte a ellas y hablarle de Cristo?
¿cómo, pastor? Solamente con mi testimonio es suficiente. Yo me porto bien, así que ellos tendrán que convertirse por mi testimonio. No, el texto de Romanos no dice eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No existe un evangelio mudo. No existe un evangelio en el cual los creyentes no puedan abrir su boca para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó. Estas excelencias, estas buenas noticias, que Cristo me salvó. Pero hoy día estamos diluyendo el evangelio. Estamos haciendo otras cosas para atraer gente a nuestras iglesias. Es como que estuviéramos queriendo ayudarle al Espíritu Santo. Muchas veces estamos acelerando los convertimientos. Estamos engañando a la gente diciéndole, haga una oración y usted es salvo. Cuidado con eso, queridos. No podemos ser precipitados en eso. No podemos jugar con la salvación de esas personas. Lo único que tienes que hacer tú y lo único que tengo que hacer yo es anunciar a Jesucristo, y el Espíritu Santo hará el trabajo que tiene que hacer en los corazones de esas personas. No más que eso. No más que eso. Si es el Espíritu Santo el que impacta el corazón, es el Espíritu Santo el que transforma los corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Eso lo decía Pablo hablándole al hermano en Corinto. El hermano Héctor regó, el hermano Sergio cosechó, el hermano tanto hizo esto, pero el crecimiento lo da el Señor. Iglesia del Señor, despierta. Iglesia del Señor, anímate a anunciar al Señor Jesús. Queridos, cuando diluimos el evangelio, es un problema grave. Porque muchas veces tenemos la costumbre que cuando queremos hablar del evangelio, hablamos de nuestras propias vidas y de lo que Cristo hizo en nosotros, y eso no sirve. No sirve, queridos. Por favor, no seamos como los antiguos. Yo era un borracho, yo le pegaba a mi señora me pegaba a mí, yo no llegaba a la casa, y eso era el evangelio. Queridos, el evangelio es que se abrió el cielo. Se abrió el cielo para que bajara Jesucristo y viniera a morir por los que iban de ser salvos. Eso es el evangelio. No necesito otra cosa. Solamente, como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es útil. Solo la Escritura, y por las Escrituras las personas tendrán que ser cautivos de la palabra de Dios. No diluyamos el evangelio. No intentemos ayudarle al Espíritu Santo para acelerar los convertimientos. Querido, ven para acá, haz una oración y con esto ya eres salvo. Levanta tu mano y di, Señor, ven a mí y yo te recibo, y hoy día soy tu hijo y tu hijo, listo, estamos listos, y ya eres hija de Dios. Querido, mire lo que le voy a decir. Cuando una persona dice que es creyente y ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la iglesia tiene que creerle, pero la iglesia tiene que fiscalizar, monitorear ese convertimiento para ver si es genuino. Tiene que hacerlo. ¿Cómo? Haciéndole discipulado y viendo en esa persona los dones que el Espíritu Santo ha depositado en ese nuevo creyente. Si es obediente a la palabra del Señor, si ama al Señor. Pero la iglesia al final tiene que reconocer a ese nuevo creyente entre ustedes. Pero si no los estamos haciendo, queridos. Vuelvo por favor al Apocalipsis, donde estamos. Mire la respuesta del Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. ¿Pero cómo pobre? Si la iglesia tenía mucho dinero, pero pobre espiritualmente. Y mire lo que dice. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí
oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay que despertar. La iglesia tiene que despertar. Jesús le está diciendo a la iglesia: el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Jesús estaba fuera de la iglesia. Jesús estaba fuera de su iglesia. Y Jesús está pidiendo entrar a la iglesia. Queridos, esto es caótico. Esto es doloroso. Cómo el Señor de la iglesia está pidiendo entrar a su propia iglesia para pasearse en medio de la iglesia, para que la iglesia cumpla este encargo que nos hizo el Señor. Amados, es necesario despertar. Vamos al libro de los Hechos para poder ver la centralidad del Evangelio. Conversaba con un hermano, no sé quién ahora, ahí mientras comíamos algo, no me acuerdo. Así lo veo, me podría acordar, pero conversaba con él y decía: la iglesia está fallando. Y él me decía: pastor, mejor no le quiero dar el nombre, porque si no después usted capaz que lo apedreen por lo que me dijo, ¿no? Pero él me decía: pastor, nosotros invitamos a la iglesia a entregar tratados y la iglesia no va. La iglesia no asiste. No quiere ir la iglesia. Quiere encargarle esto a los medios de comunicación, a los WhatsApp mandando un mensaje. Pero no quiere salir de sus comodidades. Estamos cómodos. Estamos cómodos. Pero no queremos mojarnos. No queremos salir de nuestras comodidades. ¿Cuál es la centralidad del Evangelio? Yo le dije el capítulo, ¿no? Capítulo 2 del libro de los Hechos. Este es el primer mensaje evangelístico del Nuevo Testamento. El primero. Y con un resultado de 3,000 personas entregando sus vidas a Cristo. ¿Usted quiere ver cuál es la centralidad del Evangelio? Aquí está. Luego vamos a ver el segundo mensaje del apóstol Pedro y también vamos a ver la centralidad del Evangelio. El apóstol Pedro no diluyó el Evangelio. Mire por favor por un momento. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén. Y ahí él explica lo que está pasando con la venida del Espíritu Santo. Versículo 22. Varones israelitas, y comienza el Evangelio. Vea qué espectacular cómo este hombre lleno del Espíritu Santo, ya había sido lleno del Espíritu Santo ahí en eso cuando bajó. Queridos, y para que tengamos iglesias sanas, necesitamos ser dominados, ser llenos del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, comienza su sermón. No dice Pedro: yo negué al Señor y Él me miró y yo lo miré y sentí una vergüenza tremenda y el Señor me dijo: Pedro, ¿me amas? No dijo Pedro eso. Mire, Pedro va al callo. Pedro va directo con un sermón que al final se conmueven los judíos y le dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, muy suelto, le dice: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Sigamos. Varón israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, y comienza a explicar el Evangelio. No lo voy a leer todo.
Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en que vosotros veis y oís. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios, Señor, Señor y Cristo. ¿Cómo habrá retumbado estas palabras en los oídos de estos judíos que amaban la ley y que habían matado al Señor Jesús? Y vea lo que provoca el Espíritu Santo al oír esto, versículo 37. ¿Al oír qué? El Evangelio. ¿Qué dijeron? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Hagan una oración y son salvos. Recen el Padre Nuestro y está bien. Den el diezmo y ya son salvos. Miren lo que Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la centralidad del Evangelio. Pedro lo tenía claro, cómo anunciar el Evangelio. Segundo mensaje, capítulo 3 del libro de los Hechos. En este mensaje se convierten 5.000 personas. Pastores de la iglesia de Maquena, ¿le gustaría que alguien predicara un sermón y se convirtiera en 3.000 personas? Amén, ¿no? 3.000 y luego 5.000 personas. Vea por favor cuál es el mensaje de Pedro a los judíos. Capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Está hablando del cojo que fue sanado. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y mete a Jesucristo. Inserta a Jesucristo en forma inmediata. Y dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, y delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 15, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe, etcétera, etcétera. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. ¿Cuál es el mensaje entonces del Evangelio? Versículo 19. Está la centralidad del Evangelio, el núcleo del Evangelio. Versículo 19. Así que, lo mismo que dijo anterior, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 4. Tercer mensaje del apóstol Pedro, que va desde el versículo 10 hasta el versículo 22. Versículo 10 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vea por favor la centralidad del Evangelio ahora en este versículo, versículo 12, y en ningún otro. Qué interesante. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el encargo que dijo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué le parece la valentía de estos hombres? Hablaron con denuedo, con seguridad, con franqueza.
No importa si he de morir. No importa si me van a perseguir. Una persona dijo por ahí, no me acuerdo quién, que la iglesia tenía 2 destinos: predicar y ser muertos. Ese es nuestro destino. Querido, si no te han despreciado, si no te han humillado por causa del Evangelio, estás en peligro. Porque entonces significa que estás viviendo una vida muy cómoda, tomando tu auto, y si hace mucho calor, tu aire acondicionado, y llegas a la iglesia, cantas, alabas al Señor, adoras al Señor, escuchas su palabra, das tu ofrenda, termina la reunión y te vas para la casa, y eso es todo tu vida cristiana. Es muy cómodo eso. Es demasiado cómodo. Y por eso que Pedro con Juan le dijeron a las autoridades: díganme ustedes, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a ustedes? ¿Se entiende ahora cuál es la centralidad del Evangelio? ¿A quién nosotros fuimos llamados? Querido, mañana tal vez van a venir personas a presenciar un bautismo, y tal vez podemos ser muy fríos con ellos. Muy fríos. Hermanos, ¿recuerdan ustedes la última vez que los despreciaron por ser cristianos? ¿Recuerdas la última vez tal vez que te dejaron hablando solo cuando hablabas de Cristo? ¿Recuerdas tal vez la última vez que perdiste una amistad por hablar de Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Te ha pasado? ¿Has invertido tiempo con un vecino, yéndole a visitar, hablando de la Biblia, tomando oncecita con él, preguntándole por su vida? Hay momentos y esto es donde uno, y aquí viene la praxis, la práctica, lo que queremos nosotros es, predicamos el Evangelio y ya tenerlo de rodilla a la persona recibiendo al Señor. No sé si se le ha pasado eso. Ni siquiera le preguntamos el nombre: cree en el Señor Jesucristo, si no te va a hacer el infierno. Y la persona está ahí. Nos pasó tiempo atrás, estábamos en el ministerio carcelario de Carabineros allá en Santiago. Teníamos esa facilidad de poder entrar a predicar el Evangelio a los carabineros que estaban presos. Y había un grupo de otra denominación, no voy a decir el nombre, ¿no? Y llegaron estas personas, estos hermanos ahí, a ofrecerle a estas personas, a estos carabineros presos, que si creían en el Señor Jesús, el Señor los iba a sacar de la cárcel. Fue un boom, una revolución, todos caídos al suelo, no literalmente, pero todos, al otro día que se les ofreció esto, todos eran hermanos. Todos eran hermanos. Llegó el día del juicio y ninguno salió en libertad. Y muchas veces tendemos a esto. Recibe al Señor Jesús y todos tus problemas se acabarán. Hermanos, muy por el contrario, se van a intensificar los problemas. Se van a intensificar. Quiero comentarle algo rápido. Llegó una hermana a nuestra iglesia y dijo: pastor, al frente de nuestra casa hay un vecino que una de sus hijas se enfermó de cáncer. Y por favor quiero que, si usted puede ir a orar por esa persona. Bueno, está bien, le dije, vamos. Y fui con esta hermana. Y era un negocito muy pequeñito que estaba al frente de nuestra iglesia. Y el dueño se llamaba Joel. Odiaba a los cristianos. Y cuando me recibió, fue tan frío que sentí el desprecio en forma inmediata. Pero fue así, pero fuerte. Detestaba los evangelios, no sé qué problema habrá tenido con alguno de ellos. Y cuando entramos, él atendía un negocio, nos atendió la señora muy amable, pero él hizo las veces que estaba atendiendo gente ahí en su negocio y no quería ir donde estábamos nosotros. Así que al final no llegó nadie y tuvo que entrar a donde estábamos.
Y pasamos varios minutos mirándonos las caras, porque no podía iniciar una conversación si no la iniciaba el dueño de casa. Y yo lo miraba a él me miraba a mí así de reojos. Yo miraba a la señora incómoda, yo miraba a la hermana, esa hermana, por último, parte tú. No sé, algo le podía haber dicho y nadie conversaba nada. Y en una yo comienzo a mirar las paredes y lo que se me ocurre para poder entablar una conversación, y veo un póster de Colo-Colo que estaban ahí. Y comienzo a mirar y le dije yo al vecino, le dije: don Joel, ¿usted es colocolino? Sí, me dijo. Oh, está bien. ¿Y le gusta el fútbol? Mire por dónde entré con un tema de evangelización con el fútbol. Sí, me dijo, me gusta mucho el fútbol. Sí, qué bien, le dije yo. Yo también me gusta mucho el fútbol. Ah, qué bien, los pastores juegan. Me dijo, sí, le dije, yo jugué cuando joven, le dije yo, fui arquero. No me diga, yo también fui arquero, y ahí no nos paró nadie hablando de fútbol. Y en esa ocasión no le hablé de Cristo. Entablé una conversación con él, una amistad con él. Y cuando me veía este hombre, se sacaba su jockey y me saludaba con tanto respeto. Pero muchas veces aceleramos nosotros, que en la primera conversación ya queremos tener a las personas arrodilladas y recibiendo al Señor Jesús. Queridos, tomen tiempo con aquellas personas que quieren predicar el Evangelio. Visite sus hogares, invítelo a los suyos. Abra la Biblia con ellos, vaya despacio. Deje que el Espíritu Santo haga la obra, el trabajo en aquellas personas. No aceleremos el trabajo. No aceleremos. Y cuando haya oportunidad de hacerlo, hágalo. Hágalo. Hermanos, esto es delicado. Necesitamos comprender. La iglesia necesita comprender. El mensaje, el poder lo tiene el Espíritu Santo para transformar, para regenerar la vida de aquellos que no conocen a Jesús. El Espíritu Santo no necesita ayuda. No necesita ayuda. Lo necesita usted para que usted entregue el mensaje. En nuestra iglesia, hace muchos años atrás, cuando yo recién llegué, tiempo atrás, se habían hecho unas campañas evangelísticas. Y yo he escuchado también de otras iglesias, ¿no? Decir, hicimos una campaña evangelística. ¿Cómo le fue, hermano? Espectacular, hermanos. Como 20 personas aceptaron al Señor. Y entre ellos como 5 niños. Y los demás también adultos. Y nunca se les hizo un seguimiento a aquellas personas. Dijeron que había recibido el Señor y los dejamos votados. Y los dejamos. Queridos, si nos vamos a interesar en el mundo, debemos entonces tener la capacidad de poder interactuar con ellos, mostrarle el amor de Cristo, mostrarle la amabilidad, pero no dejemos de hacerlo, porque ellos no van a llegar a Cristo porque usted es simpático. Ellos no van a llegar a Cristo porque usted los lleva en el auto. Ellos van a llegar a Cristo porque usted tiene que abrir su boca para abrir las Escrituras y mostrar a Cristo a través de las Escrituras. ¿Se entiende, no? Y esto es muy delicado. Ya voy terminando. Ya dije ya que hay algunos errores que debemos de evitar cuando predicamos el Evangelio, hablar de nosotros. En el Evangelio no importo yo. No importo yo. Importa Él y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Por favor, no hable nunca en primera persona. Hable de Cristo, de la obra que Él puede hacer, de esta buena noticia que vino del cielo a salvar a los pecadores, de los cuales yo estaba destituido de su gloria, pero Él tuvo compasión de mí y me salvó. No transemos el Evangelio. Entrégate a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No transemos, porque eso es mentira, eso es falso. Más problemas vamos a tener, porque el que era nuestro Padre anteriormente nos va a hacer la guerra para no seguir en el Evangelio. Querido, yo espero que ustedes, cuando venga alguna visita a sus iglesias, sean capaces de mostrar a Cristo
y de abrir su boca para predicarles. Interésense en esas personas. Llámenlas por teléfono. Pregúnteles su nombre. Pero si no lo hacemos, vaya al mundo a buscar a los perdidos. Vayan. No dejen esto para otra oportunidad. Primera de Pedro, y termino. Capítulo 2. Versículo 20. Yo lo titulé el versículo 20, saber sufrir. Así lo titulé, lo tengo anotado aquí en mi Biblia. Pues, dice el apóstol Pedro, a propósito, Primera de Pedro se escribió allá por el año 61-63, cuando Nerón mandó a quemar Roma y les echó la culpa a los cristianos y comenzó una persecución contra los cristianos enorme, sangrienta, donde se habla que muchos cristianos fueron muertos y fueron colgados de unas estacas y se les prendió fuego, y con eso se iluminaba el palacio de Nerón. A ese extremo. Y Pedro le habla a estos hermanos de la dispersión. Y estas son las palabras que el apóstol Pedro le dice a estos hermanos. Pues, dice el versículo 20, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados? ¿Qué ganancia es? Y lo soportáis. Y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21, y esto subrayelo si quiere, por favor, porque es demasiado importante para nuestra vida. El versículo 21 lo tengo titulado El ejemplo de Cristo. Pues, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? ¿Cuáles pisadas? ¿Alguien me puede decir algo, al que sea una pisada? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? No hizo pecado. ¿Qué más? Con respecto a sus sufrimientos. Perfecto. 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 Tú deberías venir a predicar acá, hijo. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó el Señor? ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Vamos, iglesia, vamos. Tuvo compasión. Lo menoscabaron, lo menospreciaron, lo escupieron, le tiraron escupetajos en su rostro, le mesaban la barba. ¿Sabe lo que significa mesar la barba? Se la arrancaron de pedazos. Eso hicieron. Y cuando le pegaron y castigaron su espalda, luego que la sangre se secó, le volvieron a sacar y nuevamente las heridas se abrieron. Queridos, ese es el ejemplo que nos dejó el Señor de sufrimiento. ¿Por qué causa? Por mi pecado, por amor a mí. Y Pedro dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Querido, mírate la espalda a un espejo y ve si tienes algún latigazo por el Evangelio. Mira tus manos si están clavadas con clavo.
Mira tus pies, si están hollados. Míralos, porque si no es así, no has vivido el Evangelio. No has sufrido por causa de Cristo. Y así es muy fácil vivir una vida cristiana y decir: ven, Señor Jesús, porque te necesito para que vengas a buscarnos. Y no hemos llevado ni un alma al reino de los cielos. Nos avergüenza esto, ¿no? Pero tenemos solución. Porque yo espero que a partir del lunes o a partir de mañana, persona que tengamos al lado, siquiera le hablemos un poquito de Cristo. Siquiera un poquito. Bueno, me acordé de algo, pero no sé si me perdonan dar el último ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por favor, gracias. Perdónenme, pero ya... Bueno, mañana ustedes se van a deshacer de mí, así que... Me acuerdo de unas palabras. Pedro y Juan le dijeron al Señor cuando el Señor le dijo: tenemos que ir a Galilea, pero tenemos que pasar por Samaria. Y Jesús le dice a estos: vayan y hagan los preparativos para que nos quedemos ahí y podamos seguir al otro día a Galilea. Y ellos fueron, y de parte de los samaritanos sufrieron un desprecio enorme. Y se ofuscaron tanto estos dos apóstoles. Y por eso que decía en una de mis predicaciones: la santidad muestra el corazón de Dios. Vamos a tener el corazón de Dios. Y mire el amor de estos dos apóstoles que le dijeron a Jesús: Señor, no nos recibieron. Y mire el amor puro en toda su extensión de estos dos apóstoles. Y dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que mande fuego y los consuma a todos? Estamos igual que Jonás. Señor, mata a todos los ninivitas. Mátalos. Hermanos, quiero preguntarles algo. Yo sé que lo pueden responder. ¿Cómo creen ustedes que llegó el Evangelio a Samaria? Mientras piensan, voy a tomar un poco de agua, ¿no? Vamos, los teólogos, echen a andar su... Recuerden ustedes que Samaria no se podían ver con los samaritanos. Es como ir a un partido de Colo-Colo con la Chile y sentarse ahí los dos juntos a celebrar por sus equipos y levantar sus manos. No lo van a hacer nunca. Se odian a muerte. ¿Quién llevó el Evangelio a Samaria? No. Jesucristo. Él lo hizo. Fue a lo despreciable de todos y habló con esta mujer. Y mire cómo Cristo predica el amor, cómo Cristo le predica a esta mujer. La mujer se declara pecadora y el Señor ni siquiera le enrostra ese pecado. La mujer dice: Señor, he tenido tantos maridos. Y Jesús solamente le dice: hey, dame agua. No le toma en cuenta eso. Lea, por favor, Juan capítulo 4. Y la mujer, cuando descubre que este era un profeta, le dice a los suyos: este hombre es un profeta, me ha dicho todo. ¿Y sabe lo que hace? Casi obligan a Jesús a quedarse un día más. Imagínense los apóstoles cómo estaban ahí. Oh, qué terrible quedarme en Samaria. Y Jesús estaba ahí a lo que vino el Padre. El mandato del Padre de anunciar el Evangelio. Vamos a Juan capítulo 4. Y ahora lo voy a explicar completo. No. Se imagina usted, ¿no? Solamente algunos textos. Solamente algunas cosas.
Versículo 7, Juan 4, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer le dice al Señor, versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? ¿Usted cree que Jesús le dijo, sí, es verdad, te detesto, mujer, guácala? No, no le dice eso. No le contesta eso a Jesús. Mire lo que le dice Jesús. Si conocieras el don de Dios. Oh, qué terrible. Qué impacto. Qué ejemplo del Señor Jesús. Revienta la cabeza al pensar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y la mujer sigue con su problemática y le dice, no tienes con qué sacarla del pozo. ¿De dónde pues dice que tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres? Y Jesús no toma en cuenta esa pregunta. Y le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sigamos más adelante, versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 2 puntos. Esto es exactamente lo que pasó con el endemoniado ganadero. ¿Alguien sabe lo que pasó con él? Se convirtió en un evangelista. ¿Sabe usted eso? Jesús lo sanó. ¿Y sabe lo que le dice este hombre que había sido sanado de estos demonios? Permíteme ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? No. Ve a los tuyos y anuncia lo que has visto. Anda a Decápolis y anuncia esto. Mire lo que hace la mujer. Lo que dice la mujer de Jesús. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y esta mujer se hace una pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida mejor que vosotros no coméis. Eso dijo Jesús. Y así sucesivamente. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos, y Jesús se quedó por 2 días. Con los samaritanos, con los más despreciables. Es ahí donde tenemos que ir, a los samaritanos. Y me seréis testigos. ¿Dónde? No. ¿En Jerusalén? Judea, Samaria y hasta los confines. Y aquí está Samaria. Jesús dando el ejemplo, hablando del evangelio a los samaritanos. Y creyeron, versículo 41, muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer. Ya no creemos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué interesante. Pregunto ahora, ¿quién fue el segundo hombre que llevó el evangelio a Samaria? Vamos. Si alguien lo descubre, le podemos dar 2 CD de la película. 2 CDs ahí. Uno en HD y el otro no HD. ¿Quién es el segundo? Felipe. ¿Quién dijo Felipe? Sí. No era Felipe. Sí. Felipe.
aquel que en Hechos 6, ¿por qué Felipe se transformó después en un evangelista? Porque en Hechos 6 era uno de los requisitos de los 7, ser lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, imagínense. Y Felipe se transforma en evangelista y va y bautiza con los otros apóstoles. Cuando supieron los apóstoles, mandaron, ¿sabe quiénes allá? A 2 representantes para ver si los samaritanos habían recibido al Señor. ¿Y sabe quién mandaron? A uno de los que había dicho: Señor, oremos para que caiga fuego sobre Samaria. ¿Cómo estaría ese apóstol avergonzado, viendo ahora a sus hermanos en la fe, samaritanos? Juan y Pedro fueron allá y descubrieron que había sido predicado el Evangelio. Queridos, de eso se trata el Evangelio, de ir a los perdidos. Porque Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos, a los que necesitan de salvación. Yo espero que esta pequeña meditación les pueda hacer a ustedes razonar en la importancia que debemos de hacer de salir de nuestra comodidad y de anunciar. Si tienes el Espíritu Santo, tienes que anunciarlo. Porque si no lo haces, y perdona lo que voy a decir, deberías examinar tu conversión. Deberías examinarla. Y esto es delicado, porque si no abres tu boca para predicar a Cristo, ¿qué haces entonces? ¿Qué te mueve en el cristianismo? ¿Qué te apasiona más? ¿Qué es lo que apasiona del Evangelio? ¿Anunciar a Cristo? Ver hombres y mujeres que caigan rendidos a los pies de Cristo y enseñándole todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he dicho, y yo estaré con vosotros. Yo espero que despierten. Yo espero que crean valentía para ir a predicar a Cristo y no nos avergoncemos. Porque si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Y no quisiéramos eso. Inclinen sus rostros y vamos a orar y poder buscar la paz con el Señor. Y si hemos fallado en esto, creo que es el momento ahora que usted abra su corazón y pida perdón al Señor. Que como iglesia le pidamos al Señor perdón. Porque tal vez cuántas veces tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hicimos. ¿Cuántas veces el Señor nos mandó y desobedecimos? Por un momento medite. Le voy a dejar un par de minutos para que ore al Señor. Antes de agradecer, antes de alabarle, antes de glorificarle. Meditemos en nuestros corazones si realmente estamos haciendo esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tome un tiempo para orar. Y si ha fallado, ahora es el momento de reconciliarse con el Señor. Ahora es el momento.
Nuestro Padre, no tenemos palabras para poder expresar la gratitud de nuestros corazones de haber sido salvados. Señor, no tenemos los medios suficientes para pagarte lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ¿por qué lo hiciste? Padre, ¿por qué te despojaste de lo único que tenías en el cielo y lo entregaste en manos de pecadores, a lo más sublime que había en el cielo, a nuestro precioso, sublime y perfecto Salvador, el Señor Jesús? Padre, muchas veces somos reflejados en aquellas dos mujeres. Una estaba afanada por este mundo, estaba afanada para poder agradar al Señor en los más mínimos detalles cuando fue a su casa. Y Señor, muchos de nosotros somos así como aquella mujer. Y el Señor nos dice: Hernán, afanado y turbado estás. Señor, quisiéramos hacer como la otra mujer que estaba echada a los pies del Señor Jesús y no quería separarse de los pies del Señor. Señor, ahí donde queremos estar, a los pies del Maestro. Señor, si hemos desobedecido el mandato que has dejado, la responsabilidad en nuestras manos de la iglesia, Señor, perdónanos. Y Padre, quisiéramos ahora poder reconciliarnos contigo y creer que tú nos perdonas y comenzar de nuevo, Padre. Señor, anímanos. Danos valentía para hablar de lo más importante que ha ocurrido en nuestras vidas, que es de nuestra salvación y cómo la conseguimos. Señor, debemos de anunciar a tu Hijo, el Señor Jesús. Y si no lo hemos hecho, Señor, que analicemos nuestra vida cristiana entonces. Señor, podemos travesear, podemos cantar lindo, podemos saberlo la Biblia de memoria, podemos tocar lindo, cantar lindo, predicar lindo, pero hemos pecado al guardar silencio. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo se van a salvar si la iglesia guarda silencio? Señor, dale valentía a la iglesia de Maquena. Señor, haz que cada creyente sea una luminaria en el lugar oscuro. Señor, muchos de nosotros tenemos amigos samaritanos. Tenemos amigos en Jerusalén. Tenemos tal vez amigos en Judea. O tal vez tenemos amigos en el mundo. Allá donde tenemos que ir. Allá donde tenemos que acudir a buscar a los pecadores para que vengan a Cristo, vengan a la fuente. Y ese es el mandato del Señor cuando envió a los 12 de dos en dos. Padre, haz que cada uno de nosotros sea evangelista para anunciar el reino de Dios. Anímanos. Y que a partir de mañana, cuando veamos personas inconversas, o a partir de la próxima semana, en nuestras congregaciones, les amemos y le mostremos a Cristo a través de las Escrituras. Señor, que queremos ahora levantarnos de esta oración
animados, porque te hemos pedido perdón y sabemos que tú nos has perdonado a través de Jesucristo. Así que, Señor, ahora lo que nos resta es cumplir este mandato de ir y predicar el Evangelio a todos. Quedamos en tus manos, agradecidos por la persona de Jesús, tu Hijo. Amén.